Amén, hermano Rodri. Dios te bendiga. Lo escuchamos, Dios lo bendiga. Qué bueno Elguita, verlo, hermano Rodrigo. regálenos una oración para iniciar el trabajo de esta tarde, ¿vale? Amén. Señor Jesucristo, gracias te damos. Te bendecimos en esta hora, buen Dios. Muchas gracias por permitirnos participar de este estudio, Señor. Te rogamos, por favor, tu asistencia, tu respaldo. Bendice a nuestro conferencista, hermano Rodrigo, y bendice a todos los participantes, que todos y cada uno pueda aportar para la edificación de todos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Elguita, gracias. Bueno, bienvenidos Amén. todos. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Para todos mi saludo de amistad, de compañero y obviamente de respeto para todos. Gracias por seguirnos acompañando en este buen proyecto que creo que ha sido de edificación y nos ha ayudado pues a enamorarnos y a querer ser más intensivos en el estudio de la palabra. Creo que eso es lo que somos gente de libro y nos debe ocupar el estudio de la palabra. Una vez que siempre habrá un pueblo esperando buen alimento de nuestra parte. Saludo para Mano Leo, nuestro supervisor, y demás compañeros que estén por ahí. Bendiciones para ellos, para todos. Hagamos entonces el recorderis de la lección pasada, la lección número 11. La 11, sí señor. Desafortunadamente tuvimos una falla en la grabación y nos quedó sin audio. Entonces, pues solamente está lo que es la parte, la imagen. Entonces, pues tuvimos ese problema. Bueno, ya es cuestión de las notas que cada uno tenga. Ayúdenos entonces a recordar lo que vimos la clase pasada. Estuvimos trabajando sobre el capítulo 13, que es un capítulo pues que contiene muchísima inquietud, muchísimas cosas de las que pudimos dialogar. ¿Quién nos quiere ayudar con ese pedacito? ¿Nadie? Aló. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Orlandito, bendiciones. Amén. Hermanos, sobre el capítulo 13, analizamos las dos bestias. La primera bestia, que es la que sube del mar, que estábamos diciendo que representa el poder religioso. Sí, no señor. sé, aquí tengo la punta enredada, hermanito. Aquí que creo estoy trocadito. ¿Te ayudamos? La punta está más enredada, hermano, ni yo lo entiendo. Yo me salve. El anticristo, el anticristo. Juan Pablo, dale. Tranquilo, manito Orlando. No, que le estoy ayudando al hermano Orlando para que se enrede la pita. Que el anticristo, que es una bestia que sube del mar, ¿no? Entonces, para que él retome. Hágale, hermano, hágale. Desenrédeme, mi hermano, porque esto no desenreda. Que yo solo le... Lo confunde ¿Alguien la más? bestia. Yo la bestia y se asustó. Jorge, bendiciones. Bueno, Rodrigo, lo Hermano bendiga. Rodrigo, su merced había dicho que la bestia que sube de la tierra es un Mesías, un Cristo,
un falso cordero, y que bueno, en ese capítulo vimos que la paz que firmó al comienzo de la semana 70, aquí se rompe y entonces se descubre el engaño, una de las cosas que su maestro nos enseñó. Muy bien. Sí, señor, eso dijimos. ¿Qué más? Dijimos también de la cabeza que fue herida de muerte. Sí. Que es la restauración de la segunda intervención de Roma en la última mitad de la semana 70. Es correcto. Vimos que hermano Rodrigo Obed Valenzuela, empezó el hermano Rodrigo a darnos un recuento desde el Apocalipsis capítulo 1, empezando con el versículo que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Desde ahí empezó a hacer su introducción, hermano Rodrigo. Vale, sí, señor. Así Se habló también del 666, la perfección de la imperfección. Ok. Así fue. ¿Alguien más? el 666 era un 6 representado vanidad, soberbia, dominio y soberbia satánica, autoridad diabólica. Ever Velázquez, hermanito Rodrigo. Vale, Ever. También se habló del religioso y el poder, que fue lo que también se habló, que hablamos, que tenía el poder religioso y también el poder, pudiéramos decirlo, político, que eso también se habló. Sí, señor. Correcto. Hermano, Vale. hermano Rodrigo, se habló que el anticristo es un sistema, en lo que él tiene, es un sistema político, religioso y económico. Sí. Se habló entonces de que en Apocalipsis 13:4, el diablo logra que la gente lo adore, algo que él ha estado esperando por toda la eternidad. Amén. Sí. Entonces logra en ese momento que la gente lo adore, cosa que él estaba esperando que se hiciera. Amén. Ha estado buscando durante toda su existencia que alguien lo adore. Sí, señor. También, hermano Rodrigo, en lo que tiene que ver con el 666 y la marca, se hizo claridad, y específicamente el hermano León decía que es un sistema. Se habla de un sistema y que no es para este tiempo, que no tiene nada que ver con la iglesia, que es en un tiempo y en una hora específica que será después de que nosotros, la iglesia sea levantada, bueno, en el tiempo específico que estamos hablando. Como importante que no tenemos nosotros, los predicadores, que pensar en llenarnos de motivos frente a lo que está sucediendo hoy día, chip y todas esas cosas, sino eso es un sistema que no tiene con la iglesia ni a nosotros. Muy bien. Hermano Rodrigo, también. Vale. También usted nos dio una apreciación sobre, hablamos que el anticristo es de carne y hueso. Sí. Dijimos que tenía padres. ¿Y qué más? Que tenía padre, ¿y qué más? Una nación. Una nación pertenece a un pueblo. Sí, y un pueblo, sí. Padre, un pueblo y una nación. Vale, bienvenidos entonces a la lección número 2. Vimos suficientes características que la Biblia describe de este personaje. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase de hoy. Bienvenidos todos los que han ido llegando. Es de verdad una bendición que en el distrito podamos tener estos espacios para dialogar, para charlar, para poder edificarnos. No todos tenemos el mismo conocimiento y ni las mismas aptitudes
ni las mismas capacidades. Dios a cada uno le ha dado una capacidad. Y cada uno en su diferente área, como dice el apóstol, según el don que Dios ha repartido. Entonces, algunos son muy expertos en doctrina, en epístolas, en historia, en teología. Otros son excelentes en la parte evangelística. Y todos aportando, pues obviamente nos edificamos. Nos edificamos y creo que en esto el distrito, pues gracias a Dios, hemos tenido una línea, desde el primer momento hemos tenido una línea de poder edificarnos, de poder crecer y de poder compartir lo que Dios le ha dado a cada uno. Lo que yo recuerdo de la historia del distrito, se ha dado oportunidad a muchos pastores de poder expresar su conocimiento. Y gracias a Dios creo que todos en eso hemos sido edificados. Muy importante. Entonces hoy vamos a ingresar al capítulo 14, ya dejamos el 13 quieto, dejamos esos animales quietos, para que ingresemos al capítulo 14, todavía dentro del paréntesis, entre el paréntesis de la séptima trompeta y la primera copa. Recuerden que las tres series, todas terminan con un paréntesis para dar comienzo a la otra serie. Aquí estamos aún en el paréntesis que va desde el 11:15, y aún estamos en el paréntesis, y apenas hasta el capítulo 16, el verso 1, ya entonces se da apertura a la primera copa. Entonces estamos dentro de ese paréntesis. Parece que Juan utilizaba esos paréntesis en la visión que Dios le da, como que refuerza tanto lo sucedido, lo que acaba de enunciar, como también le da fuerza al acto que sigue. Es como la manera como Juan utiliza esos paréntesis para darle fuerza al mensaje que acaba de recibir y que acaba de enunciar, y también como para hacer un abrebocas y darle también fuerza al tema que sigue. Ya aquí en el capítulo 14 alcanzamos a decir que vuelven a aparecer los 144,000, obviamente ya en un contexto diferente, en una acción, o en un momento, más bien ya no en acción, sino en un momento diferente, en un momento de esos que produce a la persona, al siervo, al hombre de Dios, el haber hecho un trabajo que Dios le ha encomendado, en haber cumplido esa misión. Esta gente está aquí desde el 14:1 hasta el 5, está, si me permiten la expresión, como rindiendo cuentas, como presentándose en delante de quien los comisionó y los escogió para esa misión, como dando pues parte de esa cuenta, más o menos así como lo que hicieron los discípulos en la comisión, cuando el Señor los envió de dos en dos, y parece que cada binomio, cada pareja venía delante del Señor y como que contaba más o menos lo que le había pasado, la experiencia vivida. Algunos dijeron: Señor, qué poder tan grande, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, los demonios se nos sujetaban. Y a todos el Señor le respondió: no se maravillen de esto, más bien gozaos de que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida del Cordero. Más o menos eso es lo que están haciendo los 144,000 aquí. Están haciendo ese reporte, están cantando un cántico, están cantando delante del trono, dice el verso 3, tenían un cántico y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Entonces solo ellos cantaban ese cántico,
A mí me da la impresión que más que un cántico era ese reporte, o sea, solo ellos podían estar diciendo lo que vivieron durante esos años de experiencia para realizando pues su trabajo. Dijimos que el versículo 5, el versículo 4 nos aclaran cosas importantes, ya que, por ejemplo, el pensamiento de algunas clases de fe creen que esta es la única gente que se va a salvar del pueblo de Israel, los 144,000, y este es uno de los pasajes bíblicos que utilizan para decir que, mire, están delante del Cordero y están en Sión. O sea, esas dos palabras las utilizan para decir que fueron los únicos judíos que se salvaron. En realidad, estos son los mismos del capítulo 7. Repito que están ya aquí en una acción de entregar o rendir cuentas de una comisión hecha, realizada. La prueba de que no son los únicos es que el versículo 4 termina diciendo, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, indicaría que no son los únicos. Primicias quiere decir los primeros que han sido seleccionados en ese orden para dentro del propósito que Dios tiene, hablando específicamente de la nación de Israel. Entonces, estos 144,000 son las primicias. En el capítulo 7 no lo llaman primicias, sino que lo llama mis siervos, entendiendo que apenas van a comenzar, van a hacer la comisión, porque lo que aquí ellos están haciendo es como la comisión de la evangelización y la salvación del pueblo de Israel. En este espacio, entonces, dijimos que una vez que ellos han terminado esa misión de la evangelización y que el pueblo de Israel que creyó ya está entonces en otra tónica, ahí es donde entonces eso da paso a otro acto que ya no es de evangelización, sino de juicio, y que esa actividad la va a desarrollar entonces un ángel. Sea aquí entonces el momento para abrir un paréntesis. Abro un paréntesis para hacer una aclaración y una rectificación sobre alguna inquietud, alguna pregunta que elaboró el hermano Jorge Murcia con respecto a la salvación de Israel y el bautismo y la metodología del pueblo de Israel. La respuesta a esa pregunta que el hermano Murcia formuló la vi basado en el capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 38, y sobre Romanos capítulo 11, el verso 5 y 6, entendiendo que fue una pregunta y no fue la postura que teníamos o la exposición. Hubo la inquietud entonces de algunos pastores, le manifestaron al señor supervisor y me compete a mí hacer la aclaración y hacer la rectificación que efectivamente para Israel en el tiempo de la gran tribulación hay salvación, pero obviamente bajo otro método. Esto, pues, había pensado que lo podíamos haber aclarado en el capítulo 19, que es donde se define todo para Israel, absolutamente todo para Israel, salvación y liberación definitiva de sus enemigos, se define también reinado y se define también posesión de tierra. Entonces, en el capítulo 19, Israel, así como el anticristo llega en el 666 en el capítulo 3 y llega a su esplendor
y la maldad y el pecado y la ciencia y la tecnología y el conocimiento llega todo a ese, Israel llega a su máxima expresión de recibir todos los favores de Dios prometidos para ellos desde el capítulo 12 del Génesis y todo el Antiguo Testamento, que está repleto de promesas para el pueblo de Israel. En el capítulo 19, todo eso llega a un estado de consumación, o sea, se cumple en el pueblo de Israel. Repito, se cumple salvación, se cumple liberación de la bota gentil, se cumple heredad, tierra, se cumple reinado a través del Mesías y obviamente también pues la entrada al milenio. Entonces, en el capítulo 19 eso se va a finiquitar e Israel estará pues también en su máximo esplendor. Una vez que comenzado el milenio, Israel se erige, se establece como la primera nación del mundo, la capital, la potencia mundial, entendiendo que Jerusalén será la capital del mundo. Entonces, en ese momento Israel está allá. Entonces, importante que entiendan lo siguiente, bajo esta propuesta, las promesas universales de Dios, Dios tiene promesas universales, o sea, Dios, cuando dijimos que nosotros somos dispensacionalistas, es porque obviamente estudiamos las dispensaciones y haciendo un buen análisis de las dispensaciones, hemos concluido que Dios en todas las dispensaciones ha tenido gente salva, en todas, pero de manera diferente. A unos los ha salvado de una manera, a otros los ha salvado de otra manera. Y entonces, las promesas universales de Dios y el llamado particular de la nación de Israel. Entonces, Dios a Israel le ha dado un trato especial y eso hace pues que entonces tengamos que ver esta parte desde otra óptica. Así que cierro paréntesis diciendo, en lo particular corrijo mi posición, eso sí dejando claro que lo que se hizo fue una pregunta, no era la cátedra de ese día, son preguntas que salen así sueltas y que de pronto en el momento uno le responde, pero que después tiene que analizarlas y las hemos analizado como se prometió al final de la lección. Ya las otras conclusiones sí cada uno pues las saca, pero hacemos esa corrección para que a quienes se les creó la inquietud pues estén más tranquilos. Cierro el paréntesis y continúo con el tema de hoy. ¿Vale? Rodri, ¿me permite un segundito? Dale. Bueno, bien, hermano Rodri. Entonces, también yo quisiera como hacer una pequeña aclaración. Cuando yo expresé la expresión de que el que invocar el nombre del Señor será salvo, me refería pues a Israel como tal, y pues esa invocación yo la entiendo como el reconocimiento que ellos van a hacer de Jesucristo como su Salvador, porque también quedó así como en el ambiente, como si de pronto yo estuviera creyendo o enseñando que el que invoque el nombre del Señor ya se salva. No, eso no fue lo que yo quise decir, sino respecto a Israel y pues respecto al tema. Vale, correcto. Válida también la aclaración, así que creo que estamos listos para ahora sí darle curso a la lección número 12. Vale. Entonces, comienzo en el versículo 6. Ya aquí este contenido lo conocíamos del capítulo 14. Dijimos que aparecen los 144,000. El ángel del evangelio. Una vez que estos terminan la misión, viene el ángel del evangelio. Otro ángel, aquí van a aparecer 6 ángeles en este capítulo. 6 ángeles en acción y va a ser muy importante que le pongamos cuidado. Viene otro ángel que trae el anuncio. Aquí comienza entonces una serie de anuncios.
esta bienaventuranza, que es muy bueno que la tengamos en cuenta, que es exclusivamente para las víctimas, los mártires de esa parte de la gran tribulación. Esta bienaventuranza no es tanto para el que se muere hoy, sino para la gente de la gran tribulación. Y en el capítulo 14, desde el verso 14 en adelante, vamos a tener una visión supremamente amplia, casi podíamos dejar descrito ahí Armagedón, la segunda venida de Cristo. Muy bien. Entonces dijimos que en el versículo 1 el apóstol Juan habla y dice que vio, versículo 1 del capítulo 14, después de esto miré y he aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del de su padre escrito en las frentes. Dice que cantaban un cántico, estaban sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Vamos entonces a analizar esta expresión de monte de Sión, ya lo definimos, que es una parte de Jerusalén y no se refiere precisamente al cielo, sino que es una parte de Jerusalén. La definimos con el Salmo 42, el verso 8, y con segundo libro de Samuel, capítulo 5, el verso 7. Y hay otra, es una palabra que se encuentra muchísimo en la Biblia. Entonces, para que entendamos esto. Vimos también entonces la palabra primicias, que ya la acabamos de aclarar, para entender que no son los únicos salvos de Israel, sino que estos son los escogidos para una misión específica. Y dijimos que estos que hacen las primicias, tienen entonces un evento que es evangelizar a la nación de Israel. Aquí están dando por terminado el evento y realmente ese evento de que estén rindiendo cuentas de su misión terminada, entonces da comienzo a otra acción dentro de la agenda de la semana 70, y es entonces esta misión de la predicación del evangelio para juicio, según el versículo 6 y el versículo 7. Ese ángel que va a anunciar ese evangelio, entonces es el evangelio que ya determina, dice el evangelio del juicio. Dijimos que la determinación de predicar el evangelio de la gracia, entonces ya da paso a el anuncio de este evangelio que ha de cerrar ya en su totalidad la predicación de lo que es el evangelio para salvación. Y aquí lo que ya vienen son juicios. Terminamos el capítulo 14. El capítulo 15 es uno de los capítulos más cortos de Apocalipsis. Inmediatamente ya viene la última serie, que es ya definitivamente juicio, pero en cantidad, con respecto a el mundo de entonces e incluso a la misma nación de Israel. Vale. Aquí entonces viene la sentencia contra la gran ramera. El ángel sentencia a la gran ramera. Esto es como el fin de lo que se vio en Daniel capítulo 2. La piedra que fue cortada no con mano de hombre destruye el sistema tanto político como religioso. Entonces, es aquí ya donde viene pues el acabose, la destrucción del pecado, la destrucción de quien auspiciaba pues toda esa parafernaria
religiosa y pecaminosa, abominable. Entonces aquí ya realmente todo el sistema se viene abajo, porque la piedra cortada no con mano de Daniel capítulo 2 cumple su misión, cumple la profecía, y entonces eso es lo que nos da paso ya, pues obviamente al milenio y a el reinado del Mesías. Ese es el de la manera como va a cerrar el capítulo 19, aunque Juan aquí pues nos está haciendo ver pues un aspecto de esto, la caída de la gran ramera, que lo va a discriminar y describir más bien de una manera majestuosa en el 17 y 18 de Apocalipsis. Aparece entonces el tercer ángel, ya llevamos 3, el primero está en el 6, versículo 6, el segundo está en el 8. En el tercero está entonces una especie como de advertencia, de llamado de atención, de poner cuidado, de estar muy atento al pueblo de Israel, para que no se dejen marcar, no dejen que esa decisión de fe que ellos están tomando, muchos y otros ya tomaron con respecto al Mesías en el capítulo 12, entonces se mantengan y estén dispuestos a entregarlo todo. Más o menos eso fue lo que en el mensaje a las 7 iglesias, a una de las iglesias el Señor le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús en tiempo de su ministerio dijo algo que seguramente también tiene para ellos mucha repercusión, y es que Jesús dijo: el que gana su vida la pierde, y el que la pierde la gana. Aquí el ángel hace una recomendación, el ángel da su anuncio, y es que se tenga cuidado, que no vayan a ceder a ser marcados, a ser sellados, a ponerse en el sello de la bestia, a darle un sí a la bestia, al anticristo, porque pues obviamente ya sabemos que los que se hagan marcar, la Biblia en eso es contundente, de que obviamente estarán bajo la sentencia de condenación. Entonces, como aquí la nación de Israel ya está prácticamente en su gran mayoría convencidos del Mesías, entonces viene como ese mensaje, esa exhortación 9, 10, 11 y 12, en donde se les recuerda la promesa que ya tienen en sus manos, tienen de parte de Dios, a razón de haber concebido la idea del Salvador del mundo. El verso 13, ¿qué hacemos? Espere, yo le digo qué hacemos. Manuel Italiano con su micrófono, ayúdenos. El verso 13 entonces viene entonces lo que les estaba diciendo, la gran bienaventuranza para los mártires de la gran tribulación, bajo la expresión de aquí en adelante, porque a partir de ahí es donde las cosas a Israel se le van a poner muy, pero muy apretadas. Eso está en la profecía tanto de Ezequiel como de Isaías. A eso es lo que se le conociera en realidad como el tiempo de angustia para Jacob, que lo describen los profetas de una manera muy contundente, y dan a entender pues la crueldad de ese tiempo para el pueblo de Israel. Entonces, a partir de aquí en adelante indica que es donde Israel realmente va a tener que pagar el precio de su equivocación, si lo podemos llamar, o
el momento de haber rechazado al Mesías. Entonces el verso 13 dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, o sea, que han creído, han dado fe, han tenido la confesión de que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor para salvación. Entonces dice que ellos descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos continúan. Entonces hay una bienaventuranza para lo que le espera a Israel de ahí en adelante, que es obviamente tener que entregar sus propias vidas. Viene entonces la nueva visión, el verso 14, la nueva visión de Armagedón. El verso 14, el verso 12, perdón, verso 12. Aquí entonces va a estar la paciencia de todos los que han guardado los mandamientos de Jesús. Y esta será la plaga con que dirá Jehová, es 14:12, perdón, de el profeta, aquí estoy leyendo, permítame que es que tal vez no le puse, dirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra él, Jerusalén, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Entonces, esta es la sentencia de Jerusalén, Isaías 63, 1 al 6, Lucas 20, 21 y Apocalipsis 19, 5. Nos hablan de esto que estamos diciendo, de la crueldad, de ¿cómo se llama? De lo real, de lo mortal y de lo aguerrido que va a ser realmente Armagedón. La Biblia lo que da a entender es que ninguno de los que vienen contra Israel quedará vivo. O sea, hay realmente una mortandad espantosa. Aquí ya en el verso 4, en el verso 15 y el verso, están los dos ángeles 4 y 5, ángel 4 y 5, y estos dos ángeles son los que se van como a encargar de ejecutar o dar la orden de cegar, de cosechar. Pero mire a quién se está cosechando aquí. Aquí realmente no se está cosechando a la iglesia, no se está cosechando a Israel, sino que se está cosechando los enemigos de Dios y de su pueblo. Eso lo encontramos desde el 14 hasta el 20, la cosecha. La mies de la tierra ya está madura. Ojo que aquí apareció la palabra tierra y mantiene el significado, pero ¿bajo qué premisa? Implica esto entonces que los que han de ser cegados o pisados en el lagar de afuera de la ciudad están en el lugar equivocado, o sea, se metieron donde no debieran estar. Entonces esta es definitivamente la invasión del norte que está plagada sobre Israel, esperando el momento definitivo de que se dé pues el ataque, la hora del combate, la hora cero. Y estando en esa espera es que entonces aparece, según Mateo capítulo 24, la señal del Hijo del Hombre, y según Apocalipsis 19, 11 aparece la señal del Hijo del Hombre, estando el momento de dar la partida, el momento del combate. Ahí aparece entonces la señal del Hijo del Hombre, la venida de Jesús por segunda vez, donde todo ojo le verá, sus enemigos, su pueblo, todo mundo tendrá que ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A ese lagar, a esas uvas,
es que se refiere aquí, no se está refiriendo a Israel y pues obviamente menos a la iglesia, sino se está refiriendo a cosechar, a definitivamente aplastar. Por eso en los términos del versículo 19 y 20 son términos de juicio. Dice, y el ángel arrojó, esa expresión es de juicio, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Entonces, Israel prácticamente está atestado, inundado de gente enemiga, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar, o sea, lagar indicaría como el lugar donde se machacaban o se sacaba el jugo de las uvas, que aquí obviamente ese lagar es el lugar designado para esa batalla, que lo conocemos como Armagedón. Ya, esa es la connotación que se le da a la batalla. Algo otros ya lo llaman Gog y Magog, en el sentido que ya aclaramos hace unas clases atrás que tanto Gog y Magog del capítulo 20 como Armagedón de este capítulo y de todas estas citas que tenemos aquí a la parte izquierda de la pantalla, todas estas citas hablan de Armagedón. Las dos palabras, tanto Gog y Magog, significan todos. Entonces, en este caso son todos los enemigos de Israel contra Israel, y en el caso de Apocalipsis 20, es todos los que salieron del milenio, las naciones, ovejas que salen del milenio, salen para ser engañadas porque el diablo es soltado, y entonces dice que se da la batalla de Armagedón, de Gog y Magog. Aquí entonces se va a pisar el lagar fuera de la ciudad, y hay una expresión aquí que me llamó la atención y que me parece a mí muy diciente, que da a entender el ardor, que da a entender la grandeza del acto, el tamaño del acto, y es que dice que y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Cuando uno se va a Ezequiel 37, Ezequiel 38, Isaías 34, 1 al 6, uno se da cuenta la magnitud, el tamaño del evento, que es casi, o realmente Ezequiel 38, Ezequiel 39, realmente lo registran literalmente. Ahí no hay cómo meterle mucha teología, sino que es literalmente lo que esos dos capítulos registran. Igual Isaías 34, 1, 6, que me gustaría que ese que es cortico si lo revisáramos. Voy a leerles ese párrafo de la escritura, Isaías 38. Y miramos entonces el tamaño, lo que realmente va a ser este Armagedón. Isaías 34 dice de la siguiente manera, vea. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todos los ejércitos de ella, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ella serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá sobre sus ejércitos como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema.
Llena está de sangre la espada de Jehová, y engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosuras de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra y grande matanza en tierra de Egipto. Entonces aquí Isaías también está añadiendo pues parte de lo que es el acontecimiento de Armagedón. Ezequiel 38-39 lo van a describir a plenitud, sobre todo el verso de 10 en adelante de Ezequiel 39 describe de una manera casi exacta y casi con cifras de tiempo y de magnitud del evento, en donde, pues, como les decía al comienzo de esta sesión, es en donde definitivamente a Israel se le da absolutamente todo. Terminado este evento, Israel entonces es la nación que Jehová Dios le habló a Abraham y le habló a Moisés. Es la nación que realmente Dios ha prometido y ha propuesto que sea Israel, terminada esta gran batalla de Armagedón. Entonces es muy importante que analicemos esto. Entonces el verso 18 al 20, que es el que les estoy comentando, da esta descripción. Dice que 1.600 estadios en la tabla de pesos y medidas de la Biblia, eso equivaldría más o menos a 300 kilómetros, que sería la distancia más o menos que hay de Dan hasta Beerseba. O sea, lo que está describiendo allí es, con esto está describiendo es que el evento definitivamente es magno, es grande, y que los enemigos de Israel con los que él ha tenido que luchar, no ahora, sino toda la vida, y no en la gran tribulación, sino desde que han habido invasiones para Israel, pero especialmente en este tramo que llamamos el tiempo de los gentiles, que comenzó en el 607 a.C., y desde entonces Israel ha tenido que sufrir la bota cruel de la invasión, de la esclavitud, de tener siempre encima a los gentiles, estrechándolo, apretándolo, pero en este evento está la liberación definitiva. Quiero que analicemos este video, es como de unos 7 minuticos. Me pareció interesante algunas cosas que el video tiene. Espero pues que ustedes lo vean con los ojos que yo lo vi. Me pareció interesante y quise traerlo para hacerle un poquito de fuerza a especialmente a esta cita que tenemos aquí, ¿vale? En el final de los tiempos va a venir una inquisición, va a ser la última, el último holocausto. Viene el nuevo Hitler, el nuevo faraón. Y el que está en el campo no vuelva a entrar para tomar su capa. El que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. ¡Huyan! Pero hay de las que están encintas y de las que están criando en aquellos días. Es que eso habla de la segunda venida, no del arrebatamiento. Aquí está hablando del día grande y terrible que va. Aquí no está hablando del día de Cristo. Esto no es para la iglesia, esto es para Israel. Lucas 21:20. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Este es el valle de Megiddo, también denominado el valle del dragón. Armagedón en hebreo significa la colina de Megiddo, un monte en forma de domo que se erige en medio del valle. Cuando Napoleón vio por primera vez este ancho valle, exclamó: ¡qué extraordinario lugar para una batalla! Alberto Pershing, uno de los grandes militares de la Segunda Guerra, dijo: es el sitio ideal para una guerra táctica. En toda esta histórica colina indica la Biblia que se liberará colosal entre el bien y el mal. Las planicies de Megiddo, el fabuloso cruce del Medio Oriente. Cuando arribe el ministro chino con todo su ejército, las cabezas de las 10 zonas de la Unión Mundial habrán reunido a sus ejércitos para ser testigos del acuerdo
ungidos ha llegado. Felicitaciones, señor presidente. Primer ministro, ¿cómo está? Como pueden ver, el presidente interino Breckenridge está aquí en México representando al gobierno de los Estados Unidos. Tropas, han dado el primer paso en el camino a Jerusalén, el camino al nuevo mundo. Salve, amo Alexander. Observa bien, ¿no es magnífico? Finalmente los chinos están llegando. Sí, un pueblo industrioso. No les daré un buen uso. ¿Dónde está tu Dios ahora? Ya llegará. No, de veras. Entonces, tal vez te presente a él cuando llegue. Has oído a sus heraldos, ¿verdad? Anunciando su triunfal regreso, ¿no? A decir verdad, tampoco yo. Pero tal vez esta vez ha encontrado un rival. Todos tus enemigos, todas tus almas. Nada de eso te servirá contra Dios. Pero tú no entiendes aún, ¿cierto? Esta batalla entre Dios y yo es por las almas de los hombres. Estos cuerpos aquí son mis ejércitos, son mis trofeos. No, pero lo que es cierto, sí, tú entiendes. Tu mayor creación y te han abandonado. Ahora me siguen a mí. Vencí. Ahora transformaré este planeta en un paraíso para mi especie. Mis ángeles caídos se levantarán otra vez. ¿No conoces la frase infierno en la tierra? No, este es el primer día del nuevo milenio. Comenzando mañana En el será... cielo, los ejércitos del Señor se preparan para la batalla. En la tierra, el anticristo y sus huestes se enfrascan en un conflicto armado con tropas inteligentes. En el momento en que el anticristo libra ese conflicto, Jesús y sus santos resucitados se hacen presentes mediante una invasión desde el cielo. Todo ojo le verá. Y viene el Señor a defender al pueblo de Israel. Y por eso dice Zacarías que le van a decir, Mesías, pero ¿y esos son los que tienen en tus manos? Eso me lo hicieron ustedes hace 2000 años. Y esa multitud con que vienes, esos son aquellos que tipifican la iglesia. Ellos son los que predicaron y enseñaron que este tiempo era para ustedes, para Israel. Durante el Armagedón, Dios responde las oraciones de quienes llevan largo tiempo implorando justicia. La paciencia divina ante la perversidad del hombre ha tocado su fin. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los pueblos. El anticristo vuelve sus armas contra el ejército celestial, dando lugar a una batalla sin parangón en la historia bélica, la batalla de Armagedón. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Que el día que los ejércitos rodeen a Israel, dice, y esta es la peste que Dios va a enviar contra ellos, y este será el derrotamiento con el que Jehová golpeará a todos los pueblos que le hicieron la guerra a Jerusalén, con una pestilencia por la cual su carne
se consumirá mientras están parados sobre sus pies. Sus ojos se derretirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá desde sus bocas. Zacarías 14:12 dice, su lengua se le va a derretir. Sus ojos se van a derretir en sus cuencas. Estando de pie, se van a derretir. Vale. Más o menos, entonces, eso es lo que va a estar pasando en el momento de la venida de Jesús por segunda vez a la tierra. Más o menos ese es como el escenario. Obviamente que ustedes entenderán que esto es un video que tendrá mucha afición, pero bíblicamente ese es el escenario. Los enemigos de Israel estarán apostados todos en el valle de Meguido y aparecerá, estando ahí aparece entonces la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria en el cielo, y ahí es entonces donde se da la definitiva liberación, salvación y heredad al pueblo de Israel, porque una vez que ellos son liberados de sus archienemigos, entonces Israel podrá poseer, por eso ya el capítulo 40, 41, 42 de Ezequiel y en adelante va a describir otra vez la repartición de la tierra prometida, ya la definitiva al pueblo de Israel, porque entonces Israel podrá heredar esa tierra a razón de que entonces Jehová Dios cumplirá el pacto de Abraham una vez que Armagedón sea librado, una vez que el milenio sea establecido en la tierra. Vale, ¿vamos bien hasta ahí? Con eso estaríamos concluyendo el capítulo 14. 14 nos deja entonces una visión clara de la segunda venida de Cristo y también un panorama ya muy definido de lo que es Armagedón a partir del capítulo, del versículo 14, versículo 14 del capítulo 14, nos va a dejar entonces ya una visión mucho más clara de lo feroz, de lo sangrienta que será la batalla de Armagedón, que aunque está preparada para Israel, como en tiempos antiguo testamentarios, Israel no va a tener que mover un dedo porque Jehová Dios peleará por ellos, como siempre o muchísimas veces lo ha hecho. Entonces, ya para que demos un paréntesis, entonces miramos el panorama de el capítulo 14, nos quedaría de esta manera. Entonces, hablamos de los 144,000 que están delante del Cordero en el monte de Sión. Dijimos que en una especie de rendición de cuentas o expresando pues el gozo de la misión o labor terminada. Tenemos aquí el ángel que trae el evangelio del juicio, el evangelio del testimonio. Viene entonces la sentencia de la gran ramera, en el versículo 8. Aparece entonces los ángeles, los 6 ángeles a partir del versículo 6. A partir del versículo 6 aparecen entonces los ángeles que van a dar diferentes anuncios. El primero, que da el anuncio del evangelio, que da la sentencia contra la gran ramera. El tercero que da entonces la recomendación, la exhortación, la motivación al pueblo para que mantenga su decisión. Y los otros, incluida la señal de la venida del Hijo del Hombre, que está en el verso 14, incluida son los que entonces hacen la descripción de lo que sería la vendimia, la cosecha de los enemigos de la nación de Israel, los archienemigos de toda la vida del pueblo santo de Dios,
casa de Israel, y obviamente su fin, que ya en el verso 19 y 20 lo describe. Entonces, así quedaría la pintura del capítulo 14. Ok, entonces, no sé si alguien tenga algo que decir hasta aquí. Rodri. Murcia. Bueno, como dos cositas del capítulo 14, es que he escuchado también a algunos predicadores cuando hablan de la resurrección o del levantamiento de la iglesia, hacen referencia al capítulo 14, el versículo 13 de Apocalipsis. Pero ese versículo no habla de la resurrección de la iglesia, sino es de Israel. Sí, señor. Usted nos estaba anotando hace un momento, entonces quisiera como pues recargar un poquito ahí porque he escuchado pues algunas predicaciones basadas en ese versículo hablando de la resurrección de la iglesia. Entonces, pienso que o está mal aplicado porque no es resurrección de la iglesia, sino se habla de la resurrección de los israelitas. Y otra cosa que me parece interesante, hermano Rodrigo, y ahí uno ve pues el cumplimiento de las promesas de Dios hacia Israel, es pues la extensión de la batalla de los estadios que habla el capítulo 20, versículo 20. 19 y 20, sí. Eso de los 1.600 estadios, que es el kilometraje que cubre a Israel de norte a sur, desde Dan hasta Beerseba. Y esos son los linderos de la tierra que Dios le entregó a Israel. Ellos la perdieron por su desobediencia, por su terquedad, y hoy están ahí arrinconaditos, pero va a llegar el momento en que otra vez ellos van a tener la tierra prometida en su máxima extensión y como Dios se la prometió. Gracias, Murcia, muy amable por su aporte. Sí, entonces es importante que entendamos que estamos ya en los capítulos donde realmente el trato y la descripción, pues sí se acentúa mucho con respecto a lo que definitivamente estamos llamando el último momento, el último tiempo. Como anotaba Murcia, la iglesia desapareció de la tierra en el capítulo 4. Capítulo 4, la iglesia fue llamada a través de Juan y apenas vuelve a aparecer hasta el 19, versículo 19. Así que totalmente de acuerdo que hermano no Rodrigo, podría Dios estar le aquí bendiga. la iglesia. Una pregunta. Señor, dale. Buenas tardes, pastor. Hermano, el Evangelio eterno del capítulo, del versículo 6, es que yo veo que usted usa la frase Evangelio de juicio, ¿es el mismo? Evangelio eterno. ¿Del capítulo qué? Del 14, el verso 6. Sí. Que usted usa la frase Evangelio de juicio, ¿es lo mismo? Esa es mi pregunta, mi pastor. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí es lo que produce el evangelio, ¿no? O sea, el evangelio que se anuncia aquí como evangelio eterno, ahora va a ser anunciado es para juicio. O sea, por eso digo el evangelio del juicio, porque ya el paréntesis para que el que se tenía que salvar se salvara con respecto a este tramo de tiempo. Dejen claro que no hemos entrado todavía al milenio con respecto a este tramo de tiempo que termina en el capítulo 19, que está Dios tratando con la nación de Israel. Entonces ya los de Israel, los que están convertidos, prácticamente ya están convertidos, ya han tomado una decisión. Y aquí entonces como que se cierra un ciclo, es más o menos como la pregunta que le hacían los discípulos a Jesús en el capítulo 24, el verso 3. Dinos qué señal habrá de tu venida. Esa venida es la segunda venida de Cristo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerdan que en esa época hablamos que esa expresión fin del siglo implicaba un tramo, un lapso de tiempo enmarcado dentro de ese proyecto que Dios tiene para salvar. Y entonces aquí se está terminando ese ciclo. Aquí ya estamos llegando a lo que se pudiera definir como el fin de ese siglo, en donde está enmarcada la salvación de los judíos y los gentiles, ¿ya?
Entonces, por eso ya este evangelio no va a ser anunciado como arrepentidos y creed en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que ya no dice eso, sino que dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque sus juicios han llegado. O sea, ese ya es el mensaje. El mensaje es que ya no es arrepiéntanse en como lo dijera Jonás en Nínive, dentro de 40 días Nínive será destruida y Nínive se arrepintió, sino que aquí ya es un mensaje ya definitivo para entonces aplicarse el juicio que viene ya en el capítulo 16, que es juicio universal y con toda la ira del Cordero, que es lo que van a exclamar los grandes hombres, los valientes de la tierra. Dice, caed sobre nosotros y escóndenos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, ¿vale? Bueno, llegamos entonces al capítulo 15. No sé si alguien más tenga algún aporte, alguna inquietud. Sí, hermano, una pregunta, hermano Rodrigo, es que pues queda uno pensando con el Armagedón ya se terminan todas las copas de ira del Señor. Y otra cosa, pues, sí, que pienso pues que si ya la ira de Dios se manifestó ahí en su totalidad contra el pueblo de Israel. Y otra pregunta es que el pueblo gentil en ese momento, entonces, ¿qué papel está desempeñando dentro del momento en que Dios trata con el pueblo de Israel, el pueblo gentil? ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que lo que estamos viendo en el versículo 14 al 20 del capítulo 14 es una visión de Armagedón. Armagedón real es hasta el 19, ¿ya? Es hasta el 19. Aquí Juan está teniendo una visión y ya como ustedes se dan cuenta, en las otras veces que hemos visto Armagedón, en otros apartes del libro, ha sido menos amplia, ha sido más minúscula. Pero aquí ya la visión se va haciendo mucho más amplia porque obviamente el evento ya está prácticamente a la puerta. Los enemigos de Israel pues son todos gentiles, o sea que ahí ya hay juicio para los gentiles. Y ahora vienen las 7 copas, que obviamente es juicio universal, o sea, no es juicio solo para Israel, sino que ese juicio cae ya en todo lo que tiene que ver el universo o la creación. Entonces, ahora viene juicio tanto para los unos como para los otros, ¿ya? ¿Vale? Lo veremos entonces con más fuerza ahorita que lleguemos al capítulo 16. Vamos a ver realmente sobre qué es que se va a derramar los juicios y en dónde se concentra entonces este acto. Bien, entonces el capítulo 15 de Apocalipsis nos va a traer cosas importantes, aunque realmente está concentrado en 2, o por lo menos yo lo asumí en 2 tiempos. El primero es la preparación para el juicio de las 7 copas, o sea, el paréntesis en el que venimos está a punto de terminar, y también se da, en medio de ese juicio hay una celebración, y ahí sí quiero que hagamos fuerza y le pongamos un poquito de cuidado a esa expresión, juicio y celebración. Entonces viene la preparación, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Habían 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Esa expresión postrera indica ya las últimas, o sea, no va más, porque en ellas, ojo, se consumaba la ira de Dios. O sea, es lo que hemos venido diciendo, todos los anuncios de atrás, sellos, trompetas, todo se vacía ahí, se confluye ahí en las copas. Que esas copas están llenas de mistura, están llenas de juicio y del momento, la Biblia lo escribe como el ardor de la ira de Jehová.
Entonces aquí, ese se consumaba, indica pues que todo el juicio anunciado está a punto de caer en el 100% sobre toda la creación. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aquí era lo que les decía hace un ratico, que los 144,000, y ya aquí en este capítulo ya ahora Juan ya no ve solo los 144,000, sino que ahora ve el Israel salvo, el Israel que se salvó. Dice, y vi también como en un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre la imagen, o sea, que nunca la adoraron, que no permitieron su marca, sino que se mantuvieron y incluso entregaron sus vidas por causa del testimonio de Jesucristo, que es lo que dice el 24. La expresión mar de vidrio, bueno, aquí tenemos la gráfica de las 7 copas, verso 1. Entonces esta es la visión de la última serie de 7. ¿Te acuerdas? De 7 sellos, 7 trompetas, y aquí está la visión de la última serie de 7. Aquí todavía es visión, la ejecución se da a partir del 16, pero ya están como en el último acto, como en los últimos retoques, porque lo que viene, pues realmente, hermano, uno analiza una cantidad de versículos que hablan de esto y le da realmente estupor, le da miedo, le da susto de ver cómo el juicio de Dios va a ser implacable. Entonces, habla aquí de la preparación, y dentro de esa preparación Juan tiene como una visión de esta gente que en este caso va a estar representando o está identificada como el Israel salvo. Dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. Ese mar de vidrio mezclado con fuego pues implica gozo. Mar de vidrio es transparencia, es traslúcido, es claridad, pero estaba mezclado con fuego, indicando entonces que se había logrado una victoria definitiva, pero pagando un precio muy, pero muy duro, muy fuerte. Ese fuego implica la crueldad con que los judíos van a ser tratados, con la crueldad con que van a ser la gran mayoría de ellos muertos por causa del testimonio de Jesucristo, pero que aquí ya Juan los está viendo entonces del otro lado. O sea, han alcanzado la victoria, ya están del lado de los salvos, lo que implicaría entonces que, como la gran mayoría de estos pues están muertos, por no decir casi todos, ¿ya? Entonces esta gente ya Juan la determina como salva. Juan la determina, por eso dice que han alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y el número de su nombre, y están en pie. Ese están en pie también es un signo de victoria, o sea, no están derrotados, no están caídos, sino que aquí están en pie, y además están en un acto también de victoria. Y mire lo que cantan. Y cantan el cántico de Moisés. Entonces, cuando uno lee Ezequiel capítulo 22, el verso 20, Ezequiel se está refiriendo a este acto. Dice, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo soy Jehová,
que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Entonces, Ezequiel 22 se está refiriendo a este momento duro, cruel, que el pueblo de Israel tiene que pasar, tiene que vivir, pero que, como Juan lo describe, la gran mayoría de ellos logran la victoria sobre la bestia, sobre el anticristo, y eso les da entonces, pues obviamente, el poder estar de pie, victoriosos, salvos, libres. Pudiéramos decir que este escenario, esto que Juan está viendo aquí, obviamente es un escenario inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, si entendemos o recordamos las tres etapas de la resurrección de vida. Recordemos que entonces en las tres etapas de la resurrección de vida se da Cristo el primogénito de los muertos, se dan los que son de Cristo en su venida o en el levantamiento de la iglesia, y la tercera etapa, que es el pueblo de Israel. Aquí entonces resucita el Israel que ha de presentarse delante de Dios ya en ese momento de la segunda venida. Entonces, ese escenario que Juan está viendo aquí en el capítulo 15 es como un adelanto de eso que va a suceder ya en el capítulo 19. Permítame, yo reviso por aquí para ayudarle al hermano Gilberto Moreno, que está lavando la loza. Amén. Ya le ayudamos. Bueno. Ok, entonces ese mar de vidrio implica la claridad con que Israel ahora tiene para con su Dios, con su salvación. Indica un acto definitivo, pero que les costó fuego como de horno. Dice, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Entonces aquí está Israel en su momento, cumbre de juicio, pero también de victoria. Esa victoria está representada en las arpas y en el canto. En el canto, ¿qué cantaban? Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, o sea, estaban cantando dos canciones estaban cantando aquí el pueblo de Israel, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico del Cordero lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, desde el verso 9 en adelante. Ese es el gran coro en que el universo entero se va a unir. Y el cántico de Moisés lo encontramos en el Éxodo capítulo 15, 1 al 18 y Deuteronomios 33. Está el cántico de Moisés. Ambos cánticos de Moisés hacen referencia, especialmente el de Deuteronomios 33, hace referencia a la gran victoria, a la gran liberación que Jehová Dios les dio con mano fuerte y brazo extendido a través de Moisés, sacándolos de Egipto. Una vez ellos pasan el Mar Rojo, entonces se erige este canto, se da este canto de liberación. Israel lo recuerda. Israel recuerda ese momento de liberación de su nación, de sus antepasados, y traen a memoria aquí, porque ellos se están viendo como reflejados, porque ya les he dicho hoy varias veces que ese acto del capítulo 19 pues es definitivo, como también aportaba Murcia, es definitivo dentro de la salvación, dentro de la elección, dentro de la heredad, dentro del reinado mesiánico y dentro del reinado davídico. Entonces, Israel, como dicen aquí en Colombia y con respecto pues a esto, le pegan al gordo, o sea, les llega todo en un solo paquete, todo en un solo paquete, todo en un mismo día. Una vez que son aplastados sus enemigos, entonces logran toda esa bendición
que pues obviamente desde siglos lo están esperando, lo están anhelando, lo están deseando. A algunos sin haberlo entendido, como dice el apóstol a los hebreos, murieron sin haberlo visto. Como en el tiempo de Jesús, no entendieron el tiempo, ellos se equivocaron el tiempo en el tiempo de Jesús. Ellos creían que ahí era donde se iba a dar el reino, y ellos creyeron que ahí era donde se iba a dar la liberación de sus archienemigos, y ellos creyeron que ahí era donde se iba a erigir el rey de heredero de David, pero no era ahí, era en el tiempo precisamente en el que estamos ahora concentrados, en el capítulo 15, del que estamos viendo pues esa visión. Entonces cantaban el cántico de Moisés y el cántico de Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Y note lo que dicen aquí: Rey de los santos. O sea, aquí ya ellos ya han entendido que ese Mesías definitivamente es todo esto, es el que les proporciona la liberación, es el que les da la salvación y es el que se establecerá o se sentará como el rey de los santos. ¿Ya? Entonces hablan de justicia. Acuérdense que Jeremías, que Isaías, aún Zacarías, pues hablan en sus profecías y que eso fue una de las tantas cosas, las tantas razones por las cuales ellos no pudieron entender por qué Jesús se denominaba el Mesías, el que iba a cambiarle todas las cosas. Si él mismo dijo: yo no vine a dar paz, yo no vine a hacer justicia, yo no vine a esto, yo vine antes a poner al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, a la nuera contra la suegra. Cuando ellos ahora sí ya están diciendo: justos y verdaderos son tus caminos, están declarando el rey de justicia, el rey de paz, el Mesías príncipe profetizado en Isaías 9:6. Ahora ellos sí están entendiendo esto, lo están declarando, lo que indica que ya hay un Israel totalmente convertido, arrepentido y obviamente salvo. Ese cántico que ellos están dando es un cántico ya no que se van a salvar, sino que ya están libres de la esclavitud de los gentiles desde Nabucodonosor hasta el momento en que estamos. Entonces cantaban este cántico. Dice además: ¿quién no te temerá, oh Señor? Ese no te temerá aplica así como la palabra ahí, temor reverente, pero también ahí encontré una versión que dice: ¿quién no te creerá? Entonces ese ¿quién no te creerá? Es que definitivamente había que creerte, o sea, como algo así como decir: no sé por qué no te creímos. Entonces, ¿quién no te creerá, Señor? Ni glorificará su nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. ¿Ya? Entonces, aquí Israel está en un momento glorioso. Entiéndase que estamos en el capítulo 15. Juan aquí está teniendo una visión de ese momento glorioso de Israel, pero ya Juan lo describe de una manera extraordinaria y de una manera contundente y definitiva de cómo la nación de Israel pues va a lograr obviamente esta victoria a través de poder creer. Después de esto, entonces, Juan describe después de estas cosas, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. O sea, cambio de escena, cambio de escenario, cambio de momento, hasta desde el capítulo 14, verso 1 hasta aquí, hasta este momento, es como una sola escena, tanto de
aprieto, pero también de victoria. Y termina ese momento con este cántico, pero una vez que termina este cántico, como que le cambian, le bajan el telón a Juan, y cuando él vuelve a ver, entonces dice que vio y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Esa expresión implica entonces que estaba el templo y estaba pues el utensilio que para ellos representaba obviamente o tenía mayor valor, mayor significado, que era el arca del testimonio. O sea, tenía el elemento ahí. Es más o menos la visión que está viendo en el capítulo, a ver si alguien me ayuda. Esto lo vimos creo que en el capítulo 11, capítulo 11, el verso 19, donde Juan también ve el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto y granizo. Aquí Juan otra vez ve como la misma escena, pero veamos qué pasó aquí. Entonces dice el templo del tabernáculo y el testimonio y del templo. Ojo, porque esto tiene una connotación bastante interesante. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. O sea, lo que Juan está diciendo aquí es que la escena que viene enseguida, que comienza en el 16, es un acto directamente divino y que no se dio, no es un acto que se dio ahí en el momento o que resultó de otra cosa, sino que está designado, está preparado por Dios en su plan, porque así como Dios es misericordioso, Dios también es Dios de juicio. Y por eso el Evangelio de Marcos 16:15 tiene esos dos tiempos. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Aquí viene esa segunda parte. El que los 7 ángeles salgan del templo está indicando que es una labor, es una comisión, es algo que ellos están cumpliendo directamente de Dios. La expresión ceñidos por el pecho, implica que van a hacer un servicio, o sea, le están sirviendo al Dios, en este caso, el Dios del juicio. Ya este es el Dios del juicio, el Dios indignado, el Dios que está enojado, el Dios que está molesto y el Dios que ya está llegando a una consumación y una conclusión total de su plan de redención. Y obviamente que el plan de redención pues termina eso, con un juicio. Aquí entonces ellos están ceñidos por el pecho con un cinto de oro. El oro siempre en la Biblia ha representado divinidad. O sea, están de parte de Dios, vienen de parte de Dios, le están sirviendo a Dios, están haciendo y realizando un acto directamente por Dios. Pero para el pueblo de Israel, entonces, esto significa, y aquí es donde hay algo grande, esto significa el que ellos vean el templo de Dios con las características que lo están viendo, el tabernáculo del testimonio. Entonces también les recuerda a ellos que es el momento en que a ellos sus pecados les van a ser definitivamente expiados. Aquí tenemos que regresar nuevamente a la profecía de Daniel capítulo 9, cuando entonces vimos los 6 objetivos de la semana 70 o de las 70 semanas, y que vimos que los 3 primeros tiempos
tenían que ver con Israel en cuanto a quitar la inmundicia, en cuanto a limpiar la iniquidad y quitar el pecado. Entonces Israel aquí está viendo o recordando ese momento que se daba cada año en el día de la expiación, en donde ellos podían irse libres después de la tarde del día de la expiación, se podían ir tranquilos para su casa porque su pecado había sido perdonado. Entonces, este acto aquí es como el día, por eso estamos viendo aquí que cambia de escenario desde el verso 12 en adelante, cambia, hay un escenario ya aquí de gozo, de regocijo. Él ya nos perdonó, ya nos dimos cuenta que somos libres, estamos ya del otro lado, nuestros pecados han sido perdonados, y por eso cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Aquí ya a ellos se les puede aplicar entonces la versión: han lavado sus ropas, las han emblanquecido, porque han aceptado al Cordero, han aceptado al Cristo. Entonces, les recuerda ese templo abierto, les recuerda ese día de expiación que para el pueblo de Israel creo que era uno de los días más grandes, más representativos, en donde desde el sacerdote en adelante, que se quitaba su vestido de hermosura, se quitaba su vestido elegante, su vestido precioso, y solo se ponía la túnica blanca con calzoncillos, y de esa manera ofrecía el día de la expiación durante todo el día, y que ese día pues terminaba obviamente con la fiesta, el jolgorio, y el otro día pues era el día de la fiesta en donde el pueblo podía tener como esa libertad de conciencia de que Dios los había perdonado. Entonces aquí ellos están como en el mismo acto, como recordando esos tiempos que vivieron en el Antiguo Testamento, y que ahora obviamente ya es una realidad definitiva. Ya no es un mero ceremonial, sino que es una realidad definitiva. Al fin, aquí la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha hecho para ellos también expiación a través de su fe, a través de su confesión, a través de aceptar al Mesías como su Salvador. Entonces ellos ven aquí como la definitiva expiación de sus pecados, de todo ese sufrimiento, la liberación de todo ese sufrimiento que durante todos estos últimos años la nación ha tenido que enfrentar y vivir. Entonces, aquí ya estamos en un momento obviamente definitivo, trascendental para la nación de Israel. Ellos ya están sintiendo en real, están sintiendo la realidad de su salvación, están sintiendo la realidad de su liberación, están sintiendo la realidad y el beneficio de un Mesías, el beneficio de un niño de Belén, el beneficio de un Cristo crucificado, el beneficio de un Cristo resucitado. Lo están ya empezando a sentir en carne propia, y eso los lleva entonces a estar en este acto que es como un acto de celebración. Por eso ahí en la primera diapositiva del capítulo 15, entonces estamos hablando de un acto de celebración y juicio, que es entonces lo que realmente ellos ahora están haciendo. Ya el juicio lo acaban de asumir, y eso les da entonces el gozo de vivir en un momento de salvación, de liberación, y poderlo ya entonces expresar con su cántico y con su acción. ¿Vale? Abrimos otro paréntesis. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Amén. Sí, señor. Claros. Bueno, ok. Entonces, lo que Juan entonces ahorita va a ver
una vez visto este escenario que me parece a mí muy interesante, muy acogedor, me parece a mí muy emotivo dentro de ese proyecto desde mucho tiempo atrás, entendiendo que Dios con Israel trae un trato hace mucho tiempo, y aquí ese trato como que está finiquitado, está consumado, está hecho toda una realidad, y pues ahora lo que faltaría es que se establezca realmente lo que para ellos es definitivo, el milenio, para de verdad entonces disfrutar y vivir pues ese tiempo de gozo. Ya el verso 7 entonces dice, y uno de los 4 seres vivientes dio las 7 copas dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y aquí viene lo que describe lo cruel de lo que viene de la escena que se va a dar ahorita. Y dice, y el templo se llenó de humo. El templo que Juan está viendo, más o menos parecido a lo que pasó en el tiempo de Salomón. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios. O sea, lo que estamos diciendo es que este es un acto divino. Esto no tiene nada de humano, nada, es un acto divino. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, hay como un stand-by ahí, ¿ya? Y se viene un momento que será supremamente cruel, supremamente duro, supremamente ardiente en cuanto a la expresión de juicio. Capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18. Estos 3 capítulos son de absoluto juicio, de absoluto castigo, de paga, pero paga de esa paga con indignación de parte de Dios. Y pues obviamente, como se darán cuenta, pues los ejecutores son los que siempre desde Edén para acá han ejecutado los juicios de Dios, que son directamente sus ángeles. Entonces, aquí el apóstol Juan va con esta expresión a darle relevancia y a darle fuerza, que lo que viene de aquí hasta el capítulo, finalizado el capítulo 18, es un acto netamente divino y que se cumple o que está en cumplimiento con respecto al versículo 1 del capítulo 15. Está hablando que esto ya es lo último que le espera a la raza humana, que le espera a la raza humana, que fuera lo que Jehová Dios expresó en Génesis capítulo 6, el verso 2. Génesis 2 dice, y dijo Jehová Dios, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, yo no voy a estar eternamente discutiendo con el hombre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Eso cuando estudiamos días mileniales, recuerden que hablamos de el tiempo que Jehová Dios desde Génesis 3 designó para la redención de la raza humana, para que el hombre fuera restaurado, vuelto a su imagen, pudiera el hombre regresar al paraíso de Dios, pero restaurado. O sea, el regresar al paraíso de Dios es que se le devuelve todo lo que Adán perdió allá en el paraíso. Aquí estamos en ese momento, o sea, en ese momento cuando ya entonces al hombre que definitivamente no aceptó la reconciliación
del que habla el profeta, reconciliados, venid a mí, estemos a cuentas. El Evangelio de la Gracia predicó reconciliación, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y Dios desde el momento en que Adán peca en adelante está llamando al hombre a reconciliarse, a que se restaure. Le ha brindado sus promesas, su gracia, su multiforme gracia. Entonces, pues no ha sido posible. Aquí ya estamos en un momento cumbre en donde se cumple eso. Yo no voy a estar contendiendo, ese contendiendo es disgustando con el hombre siempre. No voy a quedarme ahí todo el tiempo esperando que el hombre, sino que voy a darle un tiempo determinado para que el hombre tome decisiones. Aquí entonces estamos llegando a ese punto cumbre. Ya nos quedan apenas 3 capítulos netamente de juicio, porque el capítulo 19 pues ya tiene la segunda venida, ya tiene la restauración total de Israel. En el capítulo 19 pues encontramos el juicio de la bestia y el falso profeta, y se da entonces ya la apertura al milenio. Entonces, juicio 16, 17 y 18, para definitivamente entonces Dios ya como que se dé ese ciclo y entonces entremos a esa última dispensación que la Biblia tiene de las 7 dispensaciones. La última dispensación, que también la hemos llamado día de descanso, porque eran 6 días de trabajo y 1 de descanso. Entonces, ese un día de descanso, que es día milenial, es el milenio o es el reino. Milenio o reino, no hay problema en llamarlo de esas dos maneras. Ahí ya entonces el hombre descansa de sus obras de pecado, el hombre descansa de sus obras, ya el ejercicio de la iglesia ha finalizado, el ejercicio de Israel ya ha finalizado, ahora el ejercicio de Israel es de reinado, ya Israel está salvo, ya la iglesia está salva, y ahora entonces, pues obviamente estamos en ese día que en su momento lo analizaremos. Entonces, mire por qué es tan importante esta transición de este capítulo que dije que era el más cortico de todo Apocalipsis, pero que tiene cosas bien, pero bien importantes, muy dicientes para el pueblo de Israel, ya no para nosotros, pero para el pueblo de Israel sí, cosas trascendentales, porque ahí es donde se está ya asegurando definitivamente la salvación, se está determinando el castigo y la destrucción de sus perversos enemigos, y obviamente están viendo ellos que este es un acto del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Por eso se muestra el templo que les va a recordar a ellos de qué se está hablando. Ellos recuerdan la purificación de esos pecados que se hacían todos los años en el día de la expiación. Sienten que el Señor Jehová Dios los ha limpiado y los ha perdonado, y se prepara entonces la nación que queda para ver el sorbo final de este tiempo. Hermano Rodrigo, ¿nos puede regalar las diapositivas? Que se llama, no, es que estoy parado en la misma diapositiva, no he cambiado, estoy hablando todo el tiempo. ¿Ahí la están viendo? Sí. ¿La están viendo? Sí, señor. Ahí se ve. Por eso no les he puesto, porque estoy hablando todo el tiempo de la misma. Entonces, aquí este punto es definitivo para el pueblo de Israel, porque ellos ahora definitivamente no es que alguien les esté diciendo, sino que están sintiendo el definitivo día de la expiación, el definitivo día de liberación, el definitivo acercamiento al Dios de sus padres, ¿ya? Al que ellos no pudieron entender en su momento, pero que ahora lo han logrado a través de esto, que pues obviamente lo he repetido muchas veces y tal vez ya para muchos se cansó, pero es que es importante que se tenga claro, a razón de esto que se llama el tiempo
de angustia para Jacob. Y yo sí quisiera que pudiéramos establecer esa diferencia entre gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob. Entonces, gran tribulación es todo el tiempo, los 7 años. A eso es que nosotros, la iglesia, le denominamos gran tribulación. Pero el tiempo de angustia para Jacob en la escatología bíblica apunta exclusivamente a estos momentos en que estamos, que más o menos son, según el capítulo 11, el versículo 2, más o menos son 3 años y medio. Ahí habla de 42 meses o 1260 días, que es ya en la segunda mitad de la gran tribulación, en donde ya las cosas proféticas para Israel se ajustan, porque aquí ya el trato es al 200% con la nación de Israel, porque ellos están a punto de dar a luz y hacer la gran declaración que tanto Jesucristo ha esperado, y es que el pueblo de Israel lo reconozca, lo declare como su Salvador, como su Mesías, como el Rey de Israel. Entonces, a este momento del capítulo 15 es definitivo, es trascendental dentro de todo este proceso. Una vez que aquí, terminado el capítulo, se cierra el paréntesis, se cierra. Ya estábamos en un paréntesis desde el 11:15 hasta aquí, hasta el capítulo 15. Entonces, todo ese espacio se cierra el paréntesis y aquí entramos, repito, en el sorbo final de lo que es la definitiva, del definitivo tiempo de angustia para Jacob. Bien, amados, entonces de esta manera nos quedamos listos para entrar en el capítulo 16, que, como repito, ya nos va a traer la serie de las 7 copas, que va desde el 16 hasta el capítulo 18. Aquí para allá lo que hay es juicio e ira de Dios. ¿Ok? Amén. Hermano Rodrigo. Hermano Rodrigo, Dios le bendiga, mi hermano. En conclusión, o sea que los 3 capítulos, 16, 17 y 18, es la materialización de la visión de los capítulos anteriores. Prácticamente, sí, señor. Sí, aquí viene juicio. Capítulo 16, 17 y 18, la iglesia está en el cielo y Israel está en el lugar que Dios le preparó para guardarla. Zacarías describe y Juan en el capítulo 12 describe que unos están huyendo, están en su escondrijo, pero otros tienen que enfrentar, otra parte enfrentan. Por eso se habla de los muertos o los mártires de la gran tribulación en el capítulo 24. Entonces, la nación está como partida, ¿no? Unos logran huir, escapan por su vida, y otros les toca enfrentar por muchas circunstancias. Eso lo entiende uno leyendo Mateo 24, ahí se da cuenta que algunos logran huir al desierto, a otros el Señor ni siquiera les autoriza o les dice ni siquiera huyan porque la cosa se va a poner grave. Entonces la nación, tanto la que huye como la que se queda, pues tiene que vivir un momento muy, pero muy difícil. Gracias, mi hermano. Bien, toca. Señor. ¿Quién habló o no? Vale, ¿alguien más? No, bueno, Rodrigo, creo que pues muy bien todo. Pronto algo aquí como por del 15-8, seguro 6. Hola, Rodrigo. Que hacen concierto con humo. No le oí ahí, Murcia, no le oí. Bueno, bueno, no sé si sea una broma o algo, pero estaba pensando que del 15-8 es de pronto donde se inspiran los que hacen conciertos con humo. El templo se llenó de humo. Sí, de pronto puede ser una buena base para ponerle humo al templo. Vale.
Ok, ¿alguien más? ¿Alguien me habló? ¿Alguien habló ahorita? Antes de Murcia. Con Farid. Señor. Ahora digo una pregunta. Cuando, o sea, están los primeros salvos de los israelitas, ¿no? Bueno, ahí no sabemos, o esos salvos más o menos, ¿en qué tiempo se dan? Acuérdense Los que el Señor... Acuérdense que aquí estamos de la mitad de la gran tribulación para allá. Pero recuérdense que la predicación comenzó desde el capítulo 7, la predicación de los 144,000. O sea que durante todo ese tiempo es donde se da la conversión de Israel. ¿Ya? Porque ya en el 12 y el 13, que es donde está pues la manifestación, en el 12 donde ellos hacen la declaración, la conversión, y en el 13 donde ya viene el apretón del tiempo de angustia, ahí ellos ya tienen que tener una decisión en su corazón para poder tener la capacidad de entregar sus vidas. Entonces ellos vienen siendo evangelizados desde el capítulo 7, o sea que prácticamente todos los primeros 3 años y medio están siendo evangelizados por los 144,000, de tal manera que ya en el 12 toman una decisión, por eso la mujer da a luz, y ya en el 13 pues se les amarga la vida con la aparición de el anticristo y el falso profeta. Aquí lo que Juan ya está viendo prácticamente son como resultados del capítulo 13, o sea, los resultados de eso, una nación salva, una nación que declaró creer en el Mesías, y eso les da la victoria para estar frente al Cordero, para estar en el mar de vidrio, para tener sus arpas. O sea, Juan ya los ve, así como ve Juan la iglesia, está viendo ahora a Israel en su plenitud de salvación. Sí, pero, o sea, la pregunta en sí es, ¿eso se da en un tiempo determinado antes del milenio? O sea, ¿en qué promedio de ese tiempo se daría? Porque después, según lo que estamos estudiando ahorita, vienen todos el cumplimiento de los juicios, ¿no? Pues no sé si no me dice... O sea, después del Armagedón. No, por eso, pues no sé si no me hice entender. Israel está siendo evangelizado desde el 7. O sea, durante todo ese tiempo Israel se está convirtiendo, se está arrepintiendo. El 12 declara que Israel, pues no todo, pero en su gran mayoría, ya asumió al Mesías como su Salvador. O sea que ya ahí Israel prácticamente está declarando que el Mesías, Cristo, es el Salvador. ¿Ya? Y ahí es donde entonces arrancan los 3 años y medio, donde a Israel se le denomina tiempo de angustia para Jacob, y esos últimos 3 años y medio pues ya no es de decisión para salvación, sino que vienen las consecuencias de ellos haber creído, y eso pues es lo que les da como resultado tener que huir o tener sin que hacerse matar. ¿Vale? Vale, no lo digo, gracias. Ok, amados, entonces creo que así estamos llegando ya al final de esta lección número 12. Espero haber podido contribuir con algo para el conocimiento de ustedes, las notas, y que pues algo se nos haya quedado esta tarde. Así que de mi parte, muchas gracias. Otra vez gratitud por estar ahí, permitiéndome expresar y poner este conocimiento en manos de ustedes. Igualmente a mis compañeros directivos, mi supervisor, por también estar ahí acompañándome. De mi parte, muchas gracias, muchas bendiciones. No sé si el hermano León tiene algo para decir. No, está bien, que nos vemos el miércoles a las 3 de la tarde con otro tema, de acuerdo a las directrices de los honorables directivos. Demos gracias a Dios y nos vamos a hacer otras labores. Vale, amén. Oremos, démosle gracias al Señor, bendiciones para todos, saludos a sus familias,
Que el Señor Jesús siga ayudándoles y bendiciéndoles en sus ministerios. Señor, te damos gracias. Padre Celestial, gracias. Agradecemos la oportunidad que nos das de seguir Gracias, Señor. en este estudio frente a tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque podemos expresar lo que creemos de ti, de tu palabra, a través, Señor, de nuestros compañeros y para la edificación de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Dios, muchas gracias. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano Rodrigo, hermano León.